Una vez más en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, saludamos también a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través del Facebook. Que Dios los bendiga de una manera especial. Estamos una vez más en la presencia de Dios, hermano. Venimos a escuchar la palabra de Dios en este lugar. Venimos a aprender del Evangelio de Jesucristo. Venimos en este lugar para que el Señor habla nuestra vida, para que Él corrija nuestra vida, para que Él nos enseñe cómo nosotros debemos comportarnos delante de su presencia. Amén. Así que, hermanos, estamos felices, contentos porque Dios hasta el día de hoy nos mantiene en pie gracias a su amor y misericordia. Estamos aquí en esta noche todos juntos para adorar y alabar el santo nombre de nuestro Dios. Anoche estuvimos haciendo una pequeña vigilia que no fue anunciada a la iglesia, pero salió espontáneamente, salió en una cena y bueno, nos juntamos un grupito y pudimos alabar, cantar, orar a Dios por los hermanos, por toda la congregación, por cada uno de los hermanos. Estuvimos orando, pidiéndole a Dios que Dios guarde la familia, el hogar, a cada uno de los hermanos que ya no están con nosotros, que fueron parte de este ministerio y ya no están. También oramos por ellos para que Dios los guíe, los guarde y los cuide y que Dios pueda encaminar su vida y que también puedan salvar su alma. Amén. Hermanos, yo quiero que usted abra la Biblia en Hechos de los Apóstoles 9, versículo 1. Vamos a hablar de la vida de Pablo, la vida de este hombre que antes de conocer al Señor, él era una persona, pero después que se encontró con el Señor fue otra, cambió rotundamente. Y de eso se trata el Evangelio, que cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cambia totalmente. Y ahora vamos a leer un poco de la historia de este hermano, de este siervo de Dios, de este hombre que el Señor Jesús escogió y eligió para llevar el Evangelio a todas las naciones. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles 9, versículo 1, Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra sus discípulos o contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él la mano dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró la fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, gloria a Dios. Hermanos, la conversión, Saulo se llamaba en ese entonces, y Jesús le puso por nombre Pablo a este hombre que era claramente perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Era un hombre que persiguió a los cristianos en aquel entonces. Un hombre que no estaba de acuerdo con el evangelio que Cristo vino a traer allí en Israel. Porque ellos vivían en tiempo de la ley, bajo la ley mosaica, bajo la ley de Moisés. Y él, hermanos, era uno de los más celosos en guardar todos los estatutos. Por eso salía a meter preso a los cristianos, salía a golpear, a maltratar a personas y aún hasta matar a los que seguían a Cristo Jesús. Porque la Biblia aquí dice que Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, dice, respirando amenaza, que si con furia queriendo ir a buscar a los cristianos, seguidores de Cristo, para meterlos presos, para matarlos, para dañarlos. Dice que él pidió carta a la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer del camino del Señor, lo trajese preso a Jerusalén. Pero Jesús tenía otros planes para él. Pablo o Saulo, antes de conocer a Cristo, era el perseguidor número 1 de los cristianos. Él, hermano, fue un hombre que metió a preso a muchos, que ha golpeado a muchos, que ha dañado a muchos. Inclusive estuvo cuando estaban matando a Esteban, el diácono Esteban, apedreado. Y este hombre, hermanos, antes de tener un encuentro con Jesucristo, él era de una forma, tenía una personalidad. Creía conocer a Dios porque él creía que era instrumento de Dios. Él creía que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a los cristianos, los seguidores de Cristo. Él creía, hermanos, que estaba haciendo la voluntad del Dios Padre, haciendo lo que estaba haciendo, y lo hacía fervientemente y celosamente. Pero estaba totalmente equivocado, porque todavía él no conocía a Dios. Este hombre no conocía a Dios, pero él lo hacía con su fuerza y con su mente. Él creía que lo estaba haciendo. Y este hombre, hermanos, salió a cazar cristianos, a buscarlos por todas partes. Y en el camino a Damasco, dice, hermanos, que se le apareció Jesús con un gran resplandor, hermanos, que él cayó a tierra. Y una voz le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Pablo reaccionó, hermanos, y le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Evidentemente se dio cuenta que el que le estaba hablando, aquel resplandor que él estaba viendo, no era algo natural o algo común. Se dio cuenta que era algo sobrenatural, porque él se cayó al piso. Y cuando el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Automáticamente, hermanos, yo creo que Pablo entendió. Automáticamente, hermanos, él entendió que Jesús era el Hijo de Dios. Él entendió, tirado en el piso allí, hermanos, ciego, entendió que el que le estaba hablando era Jesús y que era el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Él no puso a cuestionarse: ¿quién eres tú? Sí, primero le preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Le dijo.
Imagínese, Señor, lo trató de Señor ya. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él le respondió, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Automáticamente, hermano, se rindió a la presencia de Cristo. Automáticamente entendió que el que estaba hablándole era Jesús, el Hijo de Dios. Él entendió todo, que él estaba totalmente equivocado haciendo lo que estaba haciendo. Se arrepintió en el momento, hermanos. Porque la Biblia dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar contra el aguijón. Cosas contra el aguijón. La Biblia dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios, hermano. Antes de tener este encuentro, este hombre era un hombre, hermanos, con toda la autoridad de matar y de meter preso a los cristianos. Tenía soldados a su cargo y tenía gente a su cargo y autoridad para hacerlo. Él pedía recomendaciones y cartas para ir a buscar a los cristianos, hermanos, y salía con todo el orgullo y con toda autoridad, poderoso. Pero aquí estaba temblando y temeroso, preguntándole al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque ¿sabe qué pasó allí? Tuvo un encuentro genuino con Jesús. Tuvo un encuentro genuino y real con el Señor. Y fue por eso, hermanos, que este hombre tembloroso, temblando y temeroso, le preguntó al Señor qué quería que haga. El Señor le dijo el Señor, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aún los que estaban con él, hermanos, escucharon aquella voz, pero no podían ver a nadie. Y cuando Saulo se levantó ciego. No podía ver, y los que lo acompañaban lo agarraron del brazo y lo llevaron hacia tal lugar. Y allí dice la Biblia, hermanos, que Pablo oraba y el Señor en visión, hermanos, se le presentó al siervo de Dios Ananías y le dijo, ve a tal lugar, porque allí hay un hombre que ora. Hay un hombre que ora y está viendo él que un hombre llamado Ananías le pone la mano. Estaba viendo visiones, ya Pablo vio. Que cuando tenemos un encuentro, hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro genuino y real con el Señor, no hace falta que pasen un mes, 20 años o 40 años para tener una visión de Dios. La podemos tener automáticamente. La podemos tener 3 días solamente. Dice que estuvo Pablo en aquel lugar. 3 días ciego, y en esos 3 días, hermanos, él oraba y él en visión veía que un hombre llamado Ananías le ponía la mano y él recobraba la vista. ¿Sabe por qué estaba viendo revelación y visión? Porque tuvo un encuentro genuino y porque su humillación, y él aceptó a Cristo, que él era el Hijo de Dios verdaderamente. Entonces cuando aceptamos, hermano, y nos convertimos, tenemos un encuentro genuino y real con el Señor, hermano. No va a pasar mucho tiempo para que nuestra vida sea transformada y cambiada. Es mentira, hermanos, que tiene que pasar 20 años para tener frutos. No es así. Hermano, no es así. Eso depende de cada uno. Depende de cómo, hermanos, el Señor se nos ha presentado, cómo nosotros lo estamos buscando. La Biblia dice que este hombre, hermanos, vio en visión que venía Ananías y ponía su mano sobre él. El Señor le dijo a Ananías, este hombre ora. Este hombre está allí orando y ve en visión que un hombre llamado Ananías pone la mano para que él recobre la vista. Cuando el Señor lo llama a Ananías, Ananías le responde, heme aquí, Señor. Y le dice todas estas cosas, y Ananías le dice, Ananías, hermano, le dice a él, gloria a Dios. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén?
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces este hombre fue, Ananías, el siervo de Dios, fue, obedeció al mandato de Dios. Obedeció a lo que Jesús le estaba diciendo. Se presentó allí. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 3 días, hermanos. 3 simples días, hermanos, para que seas lleno del Espíritu Santo. En 3 días, hermanos, el hermano Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice, hermanos, que se le cayeron de los ojos las escamas. Recibió la vista al instante y levantándose fue bautizado. Él fue bautizado primero por el Espíritu y después por las aguas, ¿vio? A veces creemos que tenemos que ser bautizados primero por las aguas para después ser bautizados por el Espíritu. Pero Pablo fue bautizado primero por el Espíritu. Y ese es el bautismo que nosotros debemos tener. El bautismo del Espíritu Santo. Dice, hermanos, que cuando Ananías puso la mano sobre él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, Él me ha enviado, el que se te apareció en el camino, por donde tú venías, para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Para que recobre la vista. ¿Vio lo que dijo Ananías? ¿Qué dijo? Antes de que acontezca lo que iba a acontecer, lo dijo él por su boca. El Señor Jesús me envió para que tú recobras la vista y seas lleno del Espíritu. Así le dijo Ananías. Cuando un siervo de Dios habla, se cumple, hermanos. Cuando un siervo de Dios es enviado por el Espíritu Santo, cuando Dios lo envía, lo que dice se cumple. Y al momento, hermanos, dice la palabra del Señor, que cuando puso sus manos se le cayeron escamas de los ojos y Saulo empezó a ver. Y no tan solamente empezó a ver, sino fue lleno del Espíritu Santo. Y a su nombre fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este hombre asesino, este hombre perseguidor de la iglesia de Cristo, tuvo un encuentro, hermano, genuino con el Señor. Genuino. Y a su nombre, ¿quién vive, iglesia? En Hechos de los Apóstoles 22, versículo 11, dice la palabra, 22, versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado desde la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Ahora está hablando Pablo. Él está contando algo aquí. Él está diciendo, hermanos, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado desde la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio, escuche, Ananías, un varón piadoso y tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, y vino a mí. Y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca.
porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados e invoca su nombre. Eso fue lo que le dijo Ananías a Pablo. Levántate, lava tus pecados. Gloria a Dios. E invoca su nombre. Él no se tomó tiempo, hermanos, no pasó tiempo para hacerlo. Pablo automáticamente, él empezó a invocar el nombre de Jesús. Fue automático, fue rápido, no pasaron meses, años para que él empiece, hermano. No empezó a decir, ahora qué van a decir las autoridades que están sobre mí mayores. ¿Qué van a decir los sumos sacerdotes que yo tantas cartas le pedí? O mis capitanes que yo mandaba a aprender a los cristianos. ¿Qué van a decir de mí? No le importó nada. Porque se había encontrado con el dador de la vida, con el Rey de Reyes, Señor de Señores. No le importó nada. La Biblia dice, hermanos, que este hombre, el primer día que se levantó y vio a Ananías, dice que lavó sus pecados, fue bautizado por el Espíritu Santo y también se bautizó por las aguas. Y comenzó a anunciar al Cristo crucificado. Comenzó a hablar de Cristo. Comenzó, hermanos, allí fue automático. Todo lo que lo conocían a Pablo, a Saulo, decían, pero ¿qué ha pasado con este hombre? ¿Qué ha pasado con este hombre? En Hechos de los Apóstoles 9, versículo 20, la Biblia dice, y enseguida, escuche, ¿qué dice la Biblia? Hechos de los Apóstoles 9, versículo 20, ¿qué dice? Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y a su nombre. Y enseguida, ¿qué hizo Saulo? Que ahora se llamaba Pablo. Dice, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que Cristo era el Hijo de Dios. Cuando él perseguía a los que decían eso, cuando él mataba a los que decían que Cristo era el Hijo de Dios, hermano, enseguida se levantó, hermano, se bautizó, fue lleno del Espíritu y él entraba a la sinagoga a decir, Cristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, estaban asombrados y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? A los que invocaban el nombre. Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Ni los cristianos creían. Porque decían, no es este el que nos buscaba para meternos presos. No es este Saulo el que nos buscaba para llevarnos delante de los sacerdotes. Y ahora está diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. Abrían los ojos grandote así. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser? La Biblia, hermanos, claramente dice que todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre, o sea, el nombre de Jesús? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Que Jesús era el Cristo. Ahí te das cuenta que Saulo sí se había convertido a Cristo. Te das cuenta que sí tuvo un encuentro personal, porque a pesar de que todos no creían y que no podían entender que este hombre había sido transformado, a él se esforzaba más. Se esforzaba más, hermano, para anunciar y para decir que Cristo era el Hijo de Dios. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Entonces, hermanos, cuando tenemos un encuentro genuino con Cristo, hermano, no pasa nada de tiempo para que empecemos a dar frutos. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, hermano, nosotros somos transformados y cambiados. No pasa mucho tiempo, ni años, ni meses. Y a su nombre.
Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra vida en la mano de Dios y tenemos un encuentro genuino con Dios, hermano, pasa muy poco tiempo para que estemos trabajando en su obra. Pablo, hermano, en 3 días se levantó y de ser un perseguidor de la iglesia pasó a ser un hermano, el primero en anunciar el evangelio de Cristo. En 3 días fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, y empezó a hablar de la grandeza de Cristo. Así que, hermanos, no me pregunte usted a mí cuánto tiempo tengo que estar yo para ser transformado y cambiado, para morir para este mundo y vivir para Cristo. Y a su nombre, hermanos, de eso se trata el evangelio. Si en esta noche, hermanos, alguno de ustedes tiene un encuentro genuino y real con el Señor, va a entender. Y mañana se va a levantar con toda la unción y con toda la presencia de Dios en su vida, con esa revelación, hermanos. Le va a decir al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor? Vas a estar, hermanos, ansioso por trabajar para su obra, para hacer algo para el reino de los cielos, para anunciar que Cristo, hermanos, es el Hijo de Dios y que solamente en su nombre hay salvación. Solamente en el Señor tenemos salvación para nuestra alma, en ningún otro lado. Así nos damos cuenta, hermanos, cuando tenemos un encuentro genuino con el Señor. No nos importa qué van a decir los demás, porque a Pablo no le importó. Él se fue con una comitiva a Damasco, hermano. Él no se fue solo. Él se fue con mucha gente a buscar cristianos a Damasco. Se fue con una orden sellada, hermanos, y con un montón de gente, soldados y todo, con él para buscar, hermanos, y meter preso a los cristianos. Con gente importante y poderosa se fue él. Sin embargo, hermano, no fue a darle explicaciones al capitán, al fulano, al mengano, a todos los que fueron con él, con lo que habían pasado. ¿Sabe por qué? Porque ellos también escucharon la voz, hermano. Porque ellos también escucharon la voz. No pudieron ver a nadie, pero escucharon que alguien habló, que hizo temblar aquel lugar. Y a su nombre. Cristo es real, hermanos. Él es real y es verdadero. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que anhelar tener ese encuentro genuino con Él. Porque cuando el hombre y la mujer tienen un encuentro real con el Señor, hermanos, es transformado y cambiado. Es transformado y cambiado. Él da todo, hermanos. Usted imagínese cómo puede ser que un hombre, hermanos, que perseguía a los cristianos, que los maltrataba y los dañaba, que los persiguió, hermanos, fielmente por todas partes, a lo último de su vida estaba diciendo: he peleado la batalla, he corrido la carrera, por tanto me espera una corona de vida eterna. Y no lo estaba diciendo cuando él estaba en su casa sentado comiendo, estaba en un lugar gozando. ¿Sabe cuándo lo estaba diciendo? Cuando le estaban poniendo, hermanos, un machete en su cuello, estaba a punto de cortarle la cabeza y él estaba diciendo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, me espera una corona de vida eterna. Eso es un siervo de Dios, hermano. Eso es un hijo de Dios convertido que entrega su vida por el evangelio. Y esa es la iglesia que el Señor va a venir a buscar. Esos son los hijos de Dios que el Señor va a venir a buscar. Él no va a venir a buscar cualquier cosa. Él va a venir a buscar hombres y mujeres que se entregaron, hermanos, de mente, corazón y cuerpo, todo. Él va a venir a buscar esa iglesia. Él va a venir a buscar, hermanos. Si usted me dice: yo no lo puedo conocer, no sé cómo hacerlo, Él nos dice la palabra que Jesús no se niega a sí mismo. Si usted le busca realmente, si tú lo buscas en oración, si tú lo buscas con llanto, hermanos, Él se te va a presentar, Él se te va a hacer conocer y lo vas a conocer. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Entonces, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo, y aquí podemos ver en la vida de Pablo que su vida cambió terriblemente, hermanos, en 3 días. En 3 días, hermanos, cambió para siempre la historia de la vida de Pablo.
Este hombre, hermano, marcó un antes y un después. Fue el hombre que predicó a los gentiles, que llevó el evangelio por todas partes. El que sufrió por causa de Cristo. El que fue maltratado. Él decía: he aprendido a vivir con poco, con mucho, en sufrimiento, en dolor, en escasez, en todas condiciones. Estando preso aún seguía exaltando el nombre del Señor Jesús. Seguía alabando el nombre, inclusive cuando le iban a cortar la cabeza, él seguía, hermanos, dándole la gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque tuvo un encuentro genuino con Él. Porque tuvo un encuentro genuino con el Señor. Y eso pasa, hermanos, cuando tenemos un encuentro con Él. Un siervo y una sierva de Dios sabe, hermanos, cuando alguien tiene un encuentro con Él genuino y real. El Espíritu de Dios, hermano, conoce todas las cosas. Y ese mismo Espíritu que mora en nosotros quiere morar en las personas, quiere estar allí. Pero todo depende de nosotros, hermano. Todo depende, hermano, si realmente estamos escuchando la voz del Señor. Si realmente temblamos, si estamos temerosos y temblando delante de su presencia. Si realmente, hermanos, anhelamos la llenura del Espíritu Santo. Porque Pablo, hermanos, cuando fue, hermanos, orado por la aranía, las escamas, dice que se le cayeron de los ojos. Y es necesario primeramente que esas escamas espirituales se caigan de los ojos para ser bautizados por el Espíritu Santo, hermanos. Para que podamos entender, hermanos, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Cristo vive y reina para siempre. Él, hermanos, fue un hombre el cual ha escrito muchos libros aquí en la Biblia. Y fue de gran bendición para el Evangelio que nosotros predicamos hoy. Es una persona que debemos imitar, inclusive cómo se comportó en la presencia de Dios. Y las cosas que nos ha dejado, hermanos, para que nosotros leamos y aprendamos y ponamos por obra su enseñanza, porque toda es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que él enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Parece, pero ¿qué? Solamente decía que era el Hijo de Dios. En aquel entonces no era fácil ir, pararse y decir: Cristo es el Hijo de Dios. Porque por esa causa, hermanos, eran muertos. Por esa causa eran llevados presos. Por esa causa, hermanos, ellos eran perseguidos por decir que Cristo era el Hijo de Dios. Porque los judíos decían: blasfema. Es una blasfemia. ¿Cómo van a decir que este hombre era el Hijo de Dios? Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no acepta a Cristo, la mayoría, como Hijo de Dios. Entonces tiene más valor ahora que él se pare en la sinagoga y diga: Cristo es el Hijo de Dios, cuando casi nadie estaba de acuerdo. Nadie estaba de acuerdo y él se paraba. Obviamente que no podían matar a Pablo y llevarlo preso. ¿Saben por qué? Porque él era romano, tenía ciudadana romana. Él no era judío, era judío romano, era, hermanos, fariseo. Tenías varias autoridades allí en su vida, por eso no lo podían meter preso o llevarlo, porque era un ciudadano romano también. Y él podía hablar y nadie le podía hacer nada a él, por eso Dios lo había escogido. Y él decía, se paraba en la sinagoga y decía: Cristo es el Hijo de Dios. Y obviamente se levantaban contra su vida, hermanos, a pelear, a hablarla, a decirle un montón de cosas. Pablo, cuando estuvo preso, hermanos, fue en otros lugares donde no había autoridad, donde no era su nacionalidad. Y sufrió, hermanos, y pasó momentos terribles por causa del Señor. Pero hoy debe estar gozando, hermano, de esa corona de vida eterna. Hoy debe estar allá en los cielos, hermanos, junto al Señor, dándole gloria, honra y alabanza. Mirando todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Mirando, hermanos, la enseñanza que Él dejó para que nosotros hoy sigamos. Entonces, todo depende de nosotros ahora. Depende, hermanos, de usted, depende de mí. Para que tengamos un encuentro genuino con el Señor.
Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? A veces no entendemos el plan de Dios, hermano. Pablo pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y lo hacía fervientemente, en su ignorancia lo hacía. Pero estaba en contra de la voluntad de Dios sin querer. O por su ignorancia lo estaba haciendo en contra. Y Dios amó a Pablo igual. Por eso lo escogió. Entonces, hermano, preguntémonos si estamos haciendo realmente la voluntad de Dios o no. Preguntémonos si realmente estamos haciendo las cosas bien o no. Y pidámosle a la guía al Señor. Que Él lo guíe. Dígale al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Usted con el Señor hable. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Ore, porque dice que Pablo, hermanos, a pesar de que estaba ciego, a pesar de que no podía ver y movilizarse por sus propios medios, dice que él oraba. Y no tan solamente oraba esos 3 días, sino que ayunó los 3 días. Dice que no comió y ni bebió, hermanos. Entonces, este hombre no comió, no bebió y oraba durante 3 días. Y se manifestó la presencia de Dios. Los ojos fueron abiertos y el Espíritu Santo, hermano, reposó sobre él. Si queremos, hermano, que el Espíritu de Dios repose sobre nuestra vida, tenemos que entrar en oración. Tenemos que encerrarnos y empezar a orar y ayunar, y hasta que no tengamos ese encuentro con el Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Este hombre, hermano, salió de aquel lugar y desde allí no paró más hasta que su vida fue quitada. Hasta que su vida fue reducida. Aquí terrenalmente hablando, partió. Pero lo hizo por causa de Cristo. Por causa del Evangelio de Cristo. Hermanos, él se fue, murió, lo mataron, lo asesinaron, pero él se fue feliz. He peleado la batalla. Él decía con mucho orgullo, he peleado la batalla, he corrido la carrera. Por tanto me espera una corona de vida eterna. Que nosotros podamos decir lo mismo al final de nuestra vida, hermanos. Que nosotros podamos decir lo mismo cuando estamos partiendo de esta tierra. He trabajado para el Señor, he peleado la batalla, he corrido esta carrera con fe. Así que, hermanos, depende de usted, depende de mí. Depende de nosotros, hermanos, para tener este encuentro genuino. El crecimiento, hermano, no depende, hermanos, del pastor del lugar para que usted sea lleno del Espíritu. En la vida personal de un cristiano no depende, hermano, no va a venir un fulano, un mengano a ponerte la mano para que tú recibas el Espíritu Santo y te llenes. Y ahí empieces mágicamente a hacer un montón de cosas. Es más personal, hermano. El siervo de Dios puede poner la mano sobre ti, puedes reprender demonios, puedes hacer muchas cosas, pero la llenura del Espíritu va a depender mucho de ti. Mucho de ti para que tú busques, para que tú te entregues de cuerpo, alma y espíritu. Porque es necesario, hermanos. Es necesario. Es necesario que nosotros lo hagamos para poder salir a llevar el Evangelio de Cristo. Debemos nosotros en este tiempo más que nunca debemos ser llenos del Espíritu para no ser confundidos. Para que no nos enreden, hermanos, las palabrerías o los falsos evangelios. Para no escuchar, hermanos, cualquier fábula. Debemos tener la presencia de Dios en nuestra vida para entender cuál es el verdadero evangelio y cuál es el que nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, hermanos, Ananías miró a Pablo y le dijo, ¿qué estás esperando? No le dijo a Ananías, tranquilo, estuviste ciego sin comer 3 días, acuéstate, descansa, deja que pase unos días y luego te levantas. ¡Levántate! ¿Qué estás esperando? ¡Levántate! Así le dijo a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautiza, lava tus pecados e invoca el nombre de Cristo. Eso le dijo. Hermanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te detiene ahora?
Entonces, hermanos, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nosotros? La iglesia de Jesucristo tiene que levantarse, hermanos. Tiene que levantarse, redimir de sus pecados, pedir perdón por sus pecados, hermano, e invocar el nombre de nuestro Señor Jesús y avanzar hacia adelante. Porque si no lo hacemos, hermano, si no hacemos, vamos a pasar a ser hombres y mujeres, árboles sin frutos. Y todo árbol que no da fruto es cortado, dice la palabra del Señor, y echado fuera. O si no damos buen fruto, vamos a dar malos frutos. Hermanos, esto se trata de tiempo también, ¿sabía usted? Que cuando pasa mucho tiempo, hermanos, si nosotros no crecemos en la presencia de Dios, es peligroso. Es muy peligroso. Debemos dar frutos. Debemos dar fruto, no podemos, hermano, seguir estancados. Aquí podemos dar cuenta que no depende del tiempo para ser lleno del Espíritu Santo. Aquí no podemos dar cuenta que depende de uno, hermanos, el crecimiento. Hay personas o ministerios que trabajan, hermanos, porque están muchos años con ellos y lo ponen a trabajar por los años de antigüedad que tienen. Pero no debe ser así y no tiene que ser así. Puede estar 20 años dentro de una congregación, dentro de un ministerio, pero eso no significa nada. Si no hay crecimiento espiritual, si no hay fruto, hermanos, de nada sirve. Quizás viene un hermano, una hermanita, hermanos, entró, se llenó del Espíritu, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, lleno del Espíritu, lleno de testimonios, 6 meses ya está, hermano, activando. Ya está predicando, ya está trayendo almas, ya está, hermanos, anunciando el reino de los cielos. Y en un año quizás logró mucho más de lo que aquel que estaba durante muchísimos años. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque es la búsqueda, es la perseverancia, es, hermanos, el empeño que nosotros le pongamos, hermanos. ¿Quién está entendiendo? Entonces, de eso se trata el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Que tengamos fruto, que seamos llenos del Espíritu. Que mientras no tengamos un encuentro genuino con el Señor, hermano, vamos a seguir viviendo la vieja vida, vamos a ser el viejo hombre, vamos a seguir siendo la vieja mujer, vamos a seguir teniendo todos, hermanos, esas cosas que traíamos del mundo. Eso no se va a ir. Eso se va a ir cuando tengamos un encuentro genuino con el Señor. Vamos a morir para este mundo y vamos a vivir para Cristo. Dele fuertes palmas a Jesucristo, gloria a Dios. Y a su nombre. Así que, hermanos, preparemos nuestra vida para que el año que empieza a venir, el 2026, empezamos a crecer. Empecemos a crecer, a tomar este año y decir, ahora sí, voy a crecer para el Señor. Me voy a preparar, me voy a llenar, me voy a encerrar, voy a orar, voy a ayunar, voy a querer tener esa presencia de Dios en mi vida, voy a ganar almas para el reino de los cielos. Voy a llevar la predicación a aquellos que necesitan. Voy a llevar la prédica a aquellos que se están perdiendo. Usted va a sentir y va a sufrir por ellos que se están perdiendo. Porque uno siente y se duele cuando alguien se está perdiendo. Si no sentimos eso, hermano, entonces quiere decir que algo está mal en nuestra vida. Está mal en nuestra vida. Así que, hermanos, empecemos a hacer la voluntad de nuestro Señor. Oremos y busquemos la presencia de Dios, hermano, para que podamos nosotros, hermanos, tener perlas, coronas y en los cielos. Por cada alma que ganemos, hermano, hay una perlita, hay un galardón para nosotros. Un alma vale más que todo el oro del mundo, dice la palabra del Señor. Así que nosotros, hermanos, tenemos que anunciar el reino de los cielos, llevar su palabra y anunciar al Cristo, aquel Cristo que murió por toda la humanidad. Nosotros tenemos que hablar de Él. Y para eso tenemos que ser llenos del Espíritu. Para eso tenemos que dar testimonio. Tenemos que ser transformados, el viejo hombre a un nuevo hombre. Poder ser transformado y cambiado. Para que el mundo vea, hermanos, que nosotros fuimos renovados y transformados por Él. Que somos diferentes, que si éramos ladrón ya no lo somos, si éramos mentirosos ya no lo somos. Cambiamos, somos diferentes, hemos sido transformados como lo fue Saulo, que decían, pero este no es el que persigue allí a nosotros, vino a buscarnos a nosotros inclusive, ahora está hablando de Cristo. Que la gente pueda decir esto de nosotros.
Que puedan ver la transformación y el cambio genuino, hermanos. Que si nosotros éramos para nosotros mismos, si nosotros éramos muy egoístas, ahora ya no lo somos. Ya pensamos por los demás. Si éramos mentirosos, ya no mentimos. Si éramos, hermanos, enojones, nerviosos, peleadores, ya no peleamos más con nadie. Nos pueden hacer 1000 cosas, usted va a perdonar y va a orar por su prójimo. Usted no se va a enredar en ninguna clase de pleitos, sino va a orar a Dios, hermano. Y va a orar por sus hermanos, y va a orar por aquellos que le hacen la guerra, para que Dios tenga misericordia. Amén. Ahí está el crecimiento. El crecimiento no está aquí hablando aquí arriba. El crecimiento no está trabajando aquí dentro de la iglesia haciendo alguna actividad. El crecimiento está realmente en nuestra vida cotidiana de todos los días. Ahí se tiene que ver. Ahí se tiene que ver, hermanos, las cosas que nosotros vivimos, las que hacemos. Cómo nos comportamos todos los días de nuestra vida allí. Si hacemos lo correcto o no lo hacemos cuando nadie nos está viendo, porque de eso se trata el Evangelio. Dios está en todas partes y Él nos mira y nos observa. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a su encuentro, en la intimidad, a orar a Dios y pedirle a Dios que transforme, cambie lo que está mal en nosotros, que lave nuestros pecados, que nos llene y que podamos ser cada día mejor persona con todo el mundo. Amén. Pero si nosotros seguimos negando, hermanos, la palabra, si nosotros seguimos rechazando la enseñanza, si seguimos haciendo de nuestra vida la voluntad nuestra y no queriendo la presencia de Dios, viviendo nuestra vida desordenado como nosotros queremos, algún día eso va a llegar al límite, hermanos. Un día se va a terminar eso. Un día se va a acabar. Y va a ser ese día que vamos a tener que darle cuenta a nuestro Dios por la vida que Él nos regaló aquí en la tierra y qué hicimos con ella. Nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que te regalé? ¿Hiciste algo para mí? ¿Has multiplicado el talento? ¿Has hecho algo o no has hecho nada? ¿Has enterrado y te has ido? Por eso, hermanos, prestemos atención porque pronto está para cumplirse toda la palabra del Señor. Pronto Cristo viene a buscar a su iglesia y viene a buscarnos individualmente también a unos por unos para ir a su reino, a su encuentro. Y todo va a depender de nosotros para encontrarnos allí arriba, alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele fuertes palmas a Cristo. Gloria a Dios y a su nombre. Hermanos, Dios lo bendiga en esta noche. Hasta aquí nomás el mensaje de la palabra. Nos despedimos de los hermanos que están a través de la